mirarán más. Versículo 21 al versículo 23. Hemos puesto como título a este sermón, cuidado con el autoengaño. Y es mi oración que el Espíritu Santo pueda, por medio de esta palabra, hablar a su vida esta mañana. Por si estás perdido, puedas recibir salvación esta mañana. Y si estás engañado, pues el Espíritu Santo te pueda sacar de tu engaño y puedas recibir salvación esta mañana. Y si eres salvo, que el Señor te confirme y te fortalezca para seguir adelante. Dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, o les diré como dice otra versión, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, ponemos en tus manos este tiempo de meditación en tu palabra. Señor, estamos frente a un pasaje glorioso, solemne. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hable. Toma control del predicador, para que sea hablada únicamente la verdad de tu palabra. Señor, y que los corazones puedan ser tocados por tu Espíritu, por tu palabra, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hemos dicho que del versículo 13 hasta el versículo 23, el Señor Jesús comienza a dar una aplicación del Sermón del Monte, donde llama a sus oyentes a tomar una acción práctica en base a lo que Él ha venido hablando. Hasta ahora hemos dicho que hay dos puertas, dos caminos. Uno lleva a la vida eterna y otro lleva a la condenación eterna. Está la puerta y el camino angosto y la vida están conectados. La puerta ancha, el camino ancho y la perdición están conectadas. Las palabras del Señor Jesucristo tienen al menos 4 implicaciones. Ya hemos visto 2 de ellas y hoy y la próxima semana veremos la otra implicación. La primera implicación era entrar por la puerta estrecha, caminar por el camino estrecho, porque es el único que nos lleva a la vida eterna. La semana pasada estudiamos que debemos tener cuidado con los falsos maestros o los falsos profetas, y hoy vamos a hablar de tener cuidado con el autoengaño. Y quiera el Espíritu Santo abrir los oídos de los que estamos presentes, y como dice su palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice la palabra del Señor. El miércoles le pedí a los hermanos en la oración específicamente que oraran por el sermón del día de hoy. Y quiero que usted me ponga bastante atención, joven, niño, adulto, y que no deje que nada lo distraiga. Si usted ve que algún hermano tiene algún bebé al frente suyo, no le haga muecas ni juegue con ese bebé, deje a ese bebé quietecito allí. Usted concéntrese en la palabra del Señor.
Porque estas palabras que el Señor Jesús menciona del versículo 21 al versículo 23 son solemnes. Y estas palabras deben producir en cada uno de nosotros un deseo profundo para con urgencia, con honestidad y con regularidad, el creyente debe examinar su vida. Porque dicho de otra manera, lo que el Señor Jesús nos dice en este pasaje es que el día del juicio final van a haber muchas sorpresas. El día final, muchas personas que estuvieron involucradas en la iglesia, en las congregaciones locales, escucharán estas palabras no tan gloriosas: apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo aquí no está hablando, Cristo no estaba al frente de budistas ese día. Cristo no estaba al frente de Islam, de los que siguen el Islam. Cristo no estaba al frente de ateos. Cristo estaba al frente de muchas personas que proclamaban decir creer en Cristo. Muchas personas que estaban involucradas en actividades religiosas, echar fuera demonios, profetizar, hacer milagros. Y Jesucristo le dijo a esas personas: apartaos de mí. Van a enfrentar la condenación eterna. No sé usted, pero si a usted realmente le importa su alma, su vida espiritual, estas palabras mencionadas por el Señor Jesús no deben ser ni estudiadas a la ligera ni tomadas a la ligera. Un sermón más. No, no es un sermón más. Es una nota de advertencia, es una nota de peligro. Ahora, no porque puedas perder algo, porque uno no puede perder lo que nunca ha tenido. Es una nota de advertencia porque existe la posibilidad de que estemos engañados. Existe la posibilidad de que tú y yo pensemos que somos salvos cuando en realidad no somos salvos. Cristo lo dice, y esto no es para que se asuste, es para que usted examine su vida. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, note algo interesante. Bueno, déjeme decirle 3 cosas de la divinidad de Jesucristo. No las voy a estudiar, solo las quiero mencionar. Primero que yo noto aquí es que Cristo es el Señor del universo. La segunda cosa que miramos de la divinidad de Jesucristo aquí es que Él será el juez. Al final dice, muchos me dirán aquel día. Y en tercer lugar, Él es el Hijo de Dios. Él dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora sí, note algo interesante. Una vez más encontramos una palabra que hemos estudiado muchas veces en los últimos mensajes. Yo no sé si usted ya la miró, pero en el versículo 22 encontramos esa palabra. Y la palabra es ¿cuál? ¿Cuál? Muchos. Muchos. ¿Cuántos entrarán por la puerta ancha y caminarán por el camino ancho? Muchos. ¿Cuántos falsos profetas se levantarán? Dice Mateo. Muchos. ¿Cuántos religiosos se perderán? Muchos. ¿Cuántos estarán engañados? Muchos. Mire que Cristo no dice algunos me dirán. Cristo no dice un grupo en particular me dirá. Dice muchos me dirán ese día. Muchos al final de los tiempos descubrirán que estaban engañados. Descubrirán que eran cizaña y que serán echados al lago de fuego por la eternidad. Es aquí donde uno se hace la pregunta, bueno,
¿Cómo es posible que alguien viva engañado toda su vida? ¿Cómo es posible que alguien que asista a una congregación cristiana semana tras semana viva engañado? Ahora la pregunta del millón, la que nos debe interesar a usted y a mí el día de hoy. ¿Cómo sé yo que soy una de esas personas que Cristo le dice al final, apartaos de mí, nunca os conocí? ¿Cómo sé yo que no soy una de esas personas? Ahora, ese pensamiento es aterrador, no sé. ¿Qué le parece a usted? Hermano, no hay nada, amigo, no hay nada más peligroso pensar que eres cristiano cuando en realidad no eres cristiano. Creo que es más peligroso que no ser cristiano. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Bueno, porque es que si alguien sabe que no es cristiano, en algún momento se le hablará el entendimiento y buscará a Dios. Pero aquella persona que cree que es cristiana, como sabe que es cristiano, como cree que es cristiana, nunca va a hacer nada para buscar la verdad. Nunca va a hacer nada para salir de su engaño. Así que vamos a mirar los detalles de este pasaje, no importa cuánto tiempo estemos el día de hoy aquí. Confiando en que Dios hable a los suyos, a sus ovejas, y las confirme, confiando que el Espíritu Santo hable a los perdidos, o sea, a las cabras, y sean salvos, y confiando que el Espíritu Santo hable a los que están autoengañados, o sea, a las cabras vestidas de oveja, para que sean salvos. Y una de las cosas que miramos en este pasaje, mis amados, es que la confianza de estos simpatizantes, como lo mencionamos la semana pasada, o falsos profesantes, sobre qué estaba su confianza. Y lo primero que podemos mirar es que hay tres cosas en las cuales ellos confiaban y que su confianza estaba falsa. La primera cosa en la que ellos confiaban, su confianza descansaba en su ortodoxia, es decir, en su creencia o en su confesión de fe. Note lo que dice el pasaje versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor. Ahora note que este grupo de personas se dirigían a Jesús como ¿quién? Como Señor. No se dirigían a Él como un maestro, no se dirigían a Él como una gran persona, sino como Señor. Ahora, ¿qué implica llamar a Jesús Señor? La palabra que se usa allí en el idioma es kurios. Y esta palabra significa gobernador, significa el que está a cargo, significa dueño legítimo o significa rey soberano. Eso es lo que significa esa palabra. El que está a cargo, soberano, dueño legítimo o rey soberano. Es la palabra equivalente en el Antiguo Testamento a Adón o a Adonai. Por eso en el Nuevo Testamento muchas veces la palabra que es traducida como Jehová en el idioma original, en la Reina Valera es traducida como, o viene de la palabra, en el hebreo fue traducida como Kyrios, en el griego fue traducida como Kyrios. Así que cuando Cristo Jesús dice que estas personas lo reconocen como el Señor, lo que están diciendo es que estos falsos profesantes o estos simpatizantes reconocían a Jesús como Jehová, como el Hijo encarnado, como aquel que tiene derecho a reinar sobre sus vidas. Lo reconocían como que el que tiene el control soberano sobre todas las cosas, que tiene la autoridad suprema. Y usted está diciendo, pastor, ¿y qué hay de malo en ello? Estas personas parece ser que tenían una cristología correcta. Sí. Ellos tenían una cristología o una doctrina correcta, pero a pesar de ello, el Señor Jesús les dice, no entrarán en el reino de los cielos.
Ahora, estas palabras nos deben poner a usted y a mí a pensar profundamente. Porque una persona puede sentirse segura porque tiene la comprensión intelectual o la comprensión correcta de algunas doctrinas cristianas y sin embargo estar mal. ¿Cree que la Biblia es la palabra de Dios? Y mucha gente dice, oh sí, yo creo. ¿Crees que Cristo es el único Salvador? Sí, yo creo. ¿Crees que Cristo es el único mediador? Sí, yo creo. ¿Crees que Cristo es el Hijo de Dios? Sí, yo creo. ¿Crees que solo en Cristo hay salvación? Sí, yo creo. Y todo eso está bien, no estoy diciendo que sea mala, es lo correcto. Pero Cristo dice aquí claramente que tú puedes tener todo eso muy claro en tu mente y sin embargo estar engañado y ser un falso cristiano. Así que hay personas que se van a ir al infierno con la cabeza llena de verdades cristianas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto a usted y a mí no debe sorprendernos porque Santiago nos dice lo mismo. Lo dice en otras palabras, pero dice lo mismo. Vaya a Santiago, capítulo 2, versículo 19. Santiago 2, 19. ¿Lo tiene? Santiago dice, tú crees que Dios es uno. ¿Y qué dice él? Bien haces. ¿Pero qué? También los demonios creen y tiemblan. Hermano, creer que Dios es uno no es suficiente. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente los demonios también creen esa misma verdad y tiemblan cuando saben esa verdad. Y Santiago nos dice, Santiago nos dice que debemos tener cuidado de pensar que por solo creer las cosas correctas es suficiente. Los demonios creen esas verdades y sin embargo tú y yo sabemos que los demonios no van a entrar en el reino de los cielos. Hay varios pasajes en la Escritura cuando Jesucristo se acerca y algunos endemoniados lo reconocen como el Hijo de David. Lo reconocen como el Dios viviente. Por eso Cristo dice, no todo el que me diga Señor estará en el reino de los cielos. Ahora, yo aquí déjeme explicarle algo para que usted no se vaya a confundir o pensé de que yo estoy agregándole obras a la salvación. Hermano, no se puede entrar al reino de los cielos sin reconocer o sin confesar a Cristo como Señor. Eso tiene que estar bien claro. Nadie entrará sin reconocer o confesar a Jesús como el Señor. Pero ese reconocimiento no es suficiente. Y no es suficiente porque ese reconocimiento tiene que ir acompañado con evidencias. Y eso lo vamos a ir explicando más adelante. Pero si lo único que tú tienes para evaluar tu fe es tu confesión de que crees que Jesucristo es el Señor, estás construyendo sobre la arena. Segunda cosa que ellos mencionan, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor. Ellos confiaban o descansaban en una conexión emocional. Versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ahora esta repetición, Señor, Señor, no sale ahí por casualidad. Tiene al menos dos implicaciones. La primera era un anhelo fervoroso de que ellos profesaban por algo. Por ejemplo, el pastor Martin Lloyd-Jones lo pone de esta manera. Estas personas no son creyentes intelectuales solamente. Hay un elemento de sentimiento. La emoción está involucrada. Parecen ansiosos y llenos de fervor. Sin embargo,
nuestro Señor dice que incluso eso puede ser completamente falso y que hay muchos que llenos de celo y fervor dicen las cosas adecuadas acerca de Él y a Él, y sin embargo no entrarán en el reino de los cielos. ¿Sabe que una de las cosas más difíciles que todos los cristianos debemos reconocer, que nos es difícil identificar, es distinguir entre el fervor genuino espiritual y el fervor o el celo o el entusiasmo carnal? A veces es difícil hacer esa diferenciación. Pero la segunda cosa que significa esta declaración, Señor Jesús, Señor, Señor, involucra, o cuando se mencionaba dos veces en la escritura, involucra cierta cercanía o cierta intimidad. Algunos ejemplos que miramos es cuando el Señor Jesús, o cuando Dios, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, lo llamó dos veces Abraham, Abraham. En Génesis 46, versículo 2, cuando Jacob va camino a encontrarse con su hijo, Dios lo llama dos veces y le llama Jacob, Jacob en la visión. Moisés, cuando estaba acercándose a la zarza ardiendo que no se consumía, el Señor lo llama dos veces Moisés, Moisés. Jesús a Marta le dice dos veces Marta, Marta. Cristo, cuando llora por Jerusalén, le llama dos veces Jerusalén, Jerusalén. O sea, la repetición doble habla de una proximidad o de cercanía. Entonces, los simpatizantes de este pasaje, o muchos falsos cristianos hoy dentro de las congregaciones locales, no solo tienen una cristología correcta, sino que muchas veces claman ser amigos íntimos de Dios, claman tener una relación de proximidad con Dios. Algunos yo he escuchado decir, es que yo soy el consentido de Dios. Otro, que eso es una mentira, ¿no? Otros dicen, Dios no tiene consentidos, pero Él es muy especial conmigo. O sea, la misma cosa, pero con otra cosa, pero de otra forma, pero no, Dios no tiene consentidos, como algunos hacen creer. Pero algunos se llaman a sí mismos consentidos de Dios. Entonces esto le añade un ingrediente más interesante. Porque a pesar de que ellos dicen ser amigos de Dios, tener intimidad con Dios, según ellos, Jesucristo dice, tampoco entrarán en el reino. No entran ni porque tienen la doctrina correcta, no entran ni porque tengan el fervor o una supuesta intimidad con Jesucristo, tampoco entrarán. En tercer lugar, sus actividades o sus capacidades religiosas. Este grupo descansaban en sus capacidades o sus actividades religiosas. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, o sea, el día del juicio final, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermano, perdóneme que sea tan reiterativo y lo mencione una vez más. Cristo aquí nos está corriendo el velo. Hermano, sobre aviso no hay engaño. Él nos está permitiendo ver lo que va a ocurrir ese día. Y esto nos debe servir de advertencia, hermanos, y de examinar nuestra vida a cada instante. En el juicio, muchos llegarán pensando que son salvos cuando en realidad no lo son. Estaban engañados. ¿Por qué? Porque evaluaron su vida sobre la base equivocada. ¿Por qué eres salvo? Ah, porque yo repetí la oración de fe. Siga creyendo que usted es salvo porque hizo la oración de fe. Siga creyendo. Ay, ¿por qué es salvo? Ah, porque yo soy amigo de Dios, porque yo amo mucho a Dios. Siga creyendo. Oh, ¿por qué es salvo? Ah, no, porque es que yo saco los demonios. Los demonios me ven a mí y salen corriendo. Siga creyendo. Ah, porque es que yo predico bonito. Siga creyendo que porque usted predica bonito. Si evaluamos nuestra vida bajo sobre las cosas incorrectas, vamos a tener resultados incorrectos. Ellos dicen, primero, ¿qué es lo que hacían? Ellos comienzan a sacar su hoja de vida delante de Dios.
Impresionar a Dios. Dios, ¿qué fue lo primero que ellos dicen? Señor, profetizamos en tu nombre. Y yo sé que a veces cuando uno piensa en profecía, lo primero que viene a la mente son las famosas mentiras, adivinaciones que inventan ahora, que dicen por ahí. No, pero profetizar en tu nombre también apunta a que predicaban, que enseñaban la palabra y sin embargo eran falsos. Hermanos, se puede hablar la palabra de Dios a los hombres y al mismo tiempo no ser cristiano y ser un falso. Por ejemplo, Balaán, el profeta Balaán, todos lo hemos escuchado. Balaán en algún momento predicó la palabra de Dios, trajo el mensaje correcto al pueblo de Dios. Sin embargo, sabemos que era un ¿qué? Impío y se condenó. Saúl es otro ejemplo. Saúl en cierto momento por allá dijo la palabra de Dios, la dijo correcta, pero sabemos que Saúl por su estilo de vida, sabemos que era un impío. Luego usted verá asiento en el debate, luego del sueño de para aquí para allá, bueno, ya usted verá asiento en ese debate. Pero de que era impío, más impío no se podía que Saúl. En Hechos capítulo 16 encontramos una jovencita. Dice la palabra que esa jovencita empezó a gritar, estos son siervos del Dios Altísimo que quieren anunciarnos el camino de salvación, o sea, promocionando a los apóstoles. Ellos predican la verdad. Sin embargo, la Biblia dice que era una ¿qué? Adivina, tenía espíritu de adivinación. Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 15, tiene que buscarlo. Pablo dice allí que habían muchos que predicaban a Cristo. Aunque él explica, si predican a Cristo, pero su motivación era la contienda y era la envidia. Y miren lo que Pablo dice. Ellos no dicen que estaban predicando a Mahoma ni nada. Dice, ¿predican a quién? A Cristo. Lo más seguro era que estaban predicando verdades sobre Jesucristo. ¿Cuál era el problema? Su motivación era ¿qué? Pecaminosa. Su motivación era que ellos se exaltaran, no que se exaltara a Cristo. Su motivación era que ellos querían quedar mejor que ¿quién? Que el apóstol Pablo. Así que no se sorprenda, puede predicar muy bonito y eso no dice nada. Yo escucho gente que dice, oh, siervo de Dios, porque lo escuchó predicar un día. Bueno, eso no dice que sea siervo de Dios. Tremendo hombre de Dios, ¿por qué? Porque lo escuchó predicar un día. No, hay que mirar su estilo de vida. Segunda calificación en su hoja de vida, según ellos. Señor Jesús, hacemos milagros y sacamos demonios y lo hacemos en tu nombre. Cristo le dice, no importa, no entrarán en mi reino. Porque para entrar al reino de Jesucristo no es por sacar demonios y no es por hacer milagros. Y lo que Cristo está diciendo es que ninguna de esas cosas son evidencia de una fe verdadera. Mateo 24, no tiene que buscarlo, pero Mateo 24 dice que se levantarán muchos falsos cristos. Y él sigue diciendo que harán muchas señales y prodigios y que engañarán a muchos y si fuera posible aún a los escogidos. Hoy en día hay una cantidad de charlatanes ofreciendo sanidades y milagros y hasta por dinero. Yo lo llamo a eso las indulgencias, según ellos, modernas. Y ellos dicen que todo eso son las evidencias del ministerio, que el respaldo de Dios sobre ellos. Bueno, Jesucristo dice aquí que eso no debe a usted preocuparlo, porque eso no es evidencia. Gracias a Dios que Él aquí en este pasaje nos revela la capacidad de hacer milagros no es una prueba de una fe genuina y no es una prueba por la cual podemos descansar nuestra fe. Ahora, el ejemplo más contundente que podemos mirar es el ejemplo de los discípulos. La Biblia dice en Lucas que los discípulos fueron enviados, los 70, ¿se acuerda? A predicar. Y cuando ellos regresaron como eufóricos. Regresaron felices de la vida. Porque muchas personas se convertían, ¿cierto? ¿Sí o no? No. Ellos regresaron contentos. Oh, Señor Jesús, mire los milagros que hicimos. Oh, Señor Jesús, mire todos los demonios que sacamos. Y Jesús los aterriza. Mire cómo los aterriza. Vaya a Lucas capítulo 10, versículo 20.
Mire cómo Jesús los aterriza y les pone los pies sobre la tierra a los discípulos. Y creo que este es uno de los pasajes que algunos deberían leer hoy y predicar un poco más de él. Lucas 10. ¿Cuál debe ser el motivo de regocijo del Hijo de Dios? Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito. ¿En dónde? Hoy hacemos más promoción. Así cae lluvia, escarcha del cielo, diamantes del cielo. De saber cerciorarnos que nuestros nombres estén escritos en los cielos o en el libro de la vida. Jesús los aterrizó, aunque ese sería otro tema. La pregunta que yo le quiero hacer, ¿no estaba Judas en ese grupo? ¿Usted cree que Judas no fue? Yo creo que Judas estaba en ese grupo. ¿De qué le sirvió a Judas hacer milagros? Sacar demonios. De nada. De nada le sirvió porque la Biblia dice que Judas era hijo del diablo. Algunos, para justificar que la salvación se pierde, no, es que Judas se perdió. La Biblia dice que Satanás entró en su corazón. Si ve, allí perdió la salvación. Hermano, por favor, lea la Biblia, estudie la Biblia con sinceridad. Judas siempre fue hijo del diablo. Judas siempre fue hijo de perdición. Juan 17:12 lo dice y Juan 6:70 lo dice claramente. Y cuando la Biblia dice que Satanás entró en su corazón, simplemente es una expresión para explicar lo que realmente Judas era, un hijo del diablo. En su oración sacerdotal, cuando Jesucristo oró por sus discípulos, ¿qué le dijo al Señor? Padre, no se perdió ni uno, solamente se perdió ¿quién? El hijo de perdición. Así que deje de andar diciendo que fue que Judas se perdió la salvación. Judas nunca fue hijo del diablo. Y anótelos para que vaya y los lea. Juan 17, versículo 12 y Juan 6:70. Ahí está claramente. Así que estos grupos descansaban en la ortodoxia correcta, o sea, la creencia correcta. Descansaban en su conexión emocional supuestamente con Cristo y en sus actividades religiosas. Y Cristo les dice, lo siento mucho, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Hay un comentarista que dice 4 cosas sobre esta verdad. Su confesión fue diplomática, dice él. Lo llamaban Señor, lo llamaban Adonai. Su confesión fue ortodoxa, o sea, afirmaban el señorío de Cristo. Su confesión fue ferviente, decían Señor, Señor. Y su confesión fue pública. Y a pesar de eso, Jesucristo les dice, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora la pregunta es, pastor, o la pregunta que tenemos que hacer es, ¿dónde está el problema de estos hombres y mujeres? ¿Cuál fue el problema de estos hombres y mujeres? Porque hermanos, el error de estos hombres y de estas mujeres no estaba en el contenido de su confesión. Porque como ya lo mencionamos, su confesión o su doctrina era la doctrina correcta. Hermano, el problema de ellos o su error era su ortopraxis, su praxis, su práctica. Su práctica o su estilo de vida estaba ¿qué? Equivocado. Hermanos, hoy es muy fácil ser culturalmente cristiano. Hoy que está de moda el cristianismo light, es fácil ser cristiano. Es fácil aprender la terminología. Mire, tú puedes aprender la terminología cristiana. Cuando un pastor diga algo que te gusta, di amén o di aleluya. Si te encuentras a alguien, dile Dios te bendiga. Eso es fácil aprenderlo. Si usted se pone a estudiar cómo buscar en la Biblia, va a aprender a buscar en la Biblia. Eso es fácil. Aprenderse los libros de la Biblia, si usted los estudia, se los aprende.
Ellos decían lo correcto. Reconocían a Jesús como Hijo de Dios. Lo reconocían como el Señor de todo. Que Él reinaba. Eso es correcto. Y toda persona que se considera cristiana tiene que reconocer esta verdad, porque es central. El que no lo reconozca, usted no es cristiano. Pero yo siempre lo digo y se lo seguiré diciendo, hermano, porque a veces llega alguien que sabe 3, 4 versículos y usted ve a los hermanos, ay, pastor, ¿y cómo sabe? A mí, usted puede saber, puede tener todo el conocimiento que quiera, eso no debe intimidarlo a usted. Porque yo conozco gente aquí en la congregación que saben Biblia más que el pastor, pero no viven ni 5 versículos de los que saben. ¿De qué sirve eso? No se deje intimidar por aquellos que dicen, es que yo amo tanto al Señor y yo lo amo, y hasta usted los ve que lloran y lloran y lloran y ay, eso es su sentimiento. Eso no dice nada. No se deje intimidar por aquellos que dicen que tienen milagros. Cristo dice, no todo el que me llama al Señor. Así que hay que reconocerlo como Señor para poder entrar, sí. Pero no todo el que lo reconozca como Señor va a entrar. Ahora, yo creo que vamos a Romanos 10, 8 y 10. Vamos a leer estos 3 versículos. Romanos, ahí adelantico. Romanos 10. Romanos 10, ¿qué dice? Versículo 8. ¿Dónde está Romanos 10? No te veo. ¿Dónde está? Se me fue. 8, 10. Ahí está. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo hago una pregunta, ¿y si es mudo? ¿Cómo va a confesar con la boca si es mudo? Hermano, reconocer a Jesús como Señor es fundamental y necesario. Y esto se lo digo con toda seguridad que me da la Escritura. No hay cristianismo verdadero aparte de esta verdad de que Jesucristo es el Señor y Salvador. No hay. Pero el problema es la confesión. El problema no es la confesión doctrinal de la persona. El problema es la confesión práctica de la persona. Cristo nos da la respuesta. Por ejemplo, en Mateo 21, Cristo nos da la respuesta. Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién va a entrar? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, mi ortodoxia debe estar conectada con mi ortopraxis. Mi confesión, mi teología de la mente tiene que estar conectada con la teología práctica. Y ahí era el problema de estos hombres. Lo que Cristo me dice no es suficiente con que digas, porque cualquiera dice, yo he conocido una cantidad de personas que han hecho la famosa oración de fe. Mire, cuando regresamos a Romanos 10, no nos hemos de ahí. Hay una palabra que usted tiene que subrayar y poner atención. Y es la palabra, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Esa palabra, nosotros en español, la palabra confesar hay una sola palabra. Pero para los griegos habían 7 palabras para referirse a confesar. Y en este pasaje se usa confesar homologueo o homologueo, que es sinónimo de martureo. ¿Y sabe qué significa esa palabra confesar allí? Significa confesar con mi vida una verdad. Confesar con mi vida una verdad. Significa vivir
decir la verdad que creo. Significa proclamar con hechos lo que creo, aunque sea mudo. Así que confesar no es únicamente decir, yo creo en Cristo como Señor. Ok, confiésalo. Ahora, en tu vida práctica, vive que Él es tu Señor. No sé si ahora tenemos la idea más completa. Ahora, para añadirle algo, en los tiempos del apóstol Pablo, si alguien decía o confesaba al Señor como Señor, ¿sabe a qué se arriesgaba? ¿Cómo? Se arriesgaba a que lo mataran. O sea que decir que era cristiano en ese tiempo no era cosa menor. Era muchas veces firmar su sentencia de muerte. Hoy para nosotros es fácil decir, yo creo en Cristo. Eso es fácil para nosotros hoy. Para ellos no. O vaya ahora a la India, a la China, y diga que usted cree en Cristo públicamente. A ver. Vaya a ver. Si así podemos decir. Sentencia. Entonces el problema para ellos no era la confesión teológica que tenían. Ellos decían tener a Jesucristo como el Señor absoluto. El problema era que a la hora de actuar, a la hora de tomar una decisión, no consultaban al Señor. A la hora de tomar una decisión no hacían la voluntad de Dios, sino que hacían su propia voluntad. Por eso Jesucristo lo dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Porque a pulmón todos proclamamos creer en el Señor Jesús, pero en la vida práctica es lo contrario. Por eso yo le digo a usted, no se deje intimidar por aquel que le saca versículos para aquí, para allá, que el griego, que el hebreo, muy bonito. Yo quiero ver cómo vives todo eso. Porque muchas veces simplemente son palabras, palabras, palabras. Tan solo palabras, como dice una canción por allá. Tilín, tilín y nada de paletas, como dice en mi país. O como dice mi esposa a veces, puro pájaro nalgón, solo pura pluma. Pluma, pluma, pluma nomás. Y así hay muchos en las congregaciones. Teología, wow. Mucho conocimiento, wow. Los versículos los recitan, los sacan al derecho y al revés. Pero cuando usted va ahí y empieza a examinar su estilo de vida, sorpresa. Sorpresa. No entrarán en el reino, dice el Señor Jesús. Ellos dicen que creen en Cristo. Lo proclaman a todo pulmón. Mire, le digo algo. No importa cuánto sepas. No importa que tenga la teología correcta. No importa que cantes la teología correcta. No importa lo que digas con tu boca, no importa cuántas veces vengas a la iglesia, no importa cuántas actividades te involucres dentro de la iglesia, si estás viviendo como se te da la gana, usted será uno de los que va a escuchar, apartaos de mí, hacedores de maldad, no vas a entrar. No vas a entrar. Y a veces los que predicamos la teología correcta nos ufanamos. Yo tengo la teología correcta, la doctrina correcta. Pero si no la vives, no sirve de nada. Toda actividad que vamos a hacer, no, vamos a alinearlo. A ver qué dice la Biblia, qué dice la teología. Muy bien, hay que hacerlo. Sí, pero en tu vida práctica, ¿por qué no hacer lo mismo? En tu vida práctica es un descontrol total. ¿De qué sirve? Lucas 6:46, que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Cristo dice, si me llamas Señor, Señor, y no estás dispuesto a hacer lo que yo diga, ¿por qué me dices que soy tu Señor? ¿Por qué me dices que soy tu dueño? No, yo tengo entendido que el dueño hace con lo que él quiere con lo suyo, ¿cierto que sí? Si usted no puede hacer lo que usted quiere con lo suyo, entonces no es el dueño. Si Cristo es mi Señor,
Si Cristo es el dueño, es Él y solo Él el que determina el qué hacer con mi vida. No soy yo. ¿Está conmigo? Si Él es mi Señor, si yo digo que Él es mi Señor, es Él el que tiene que determinar el rumbo de mi vida. No soy yo. No es lo que a mí me parece, no es lo que a mí me gusta. Le decimos a Él, Señor, Señor, pero muchas veces hacemos con nuestra vida lo que dictan nuestros sentimientos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gusta? ¿Qué te agrada? Entonces la confesión de Cristo, que Cristo es el Señor, implica el reconocerlo como el soberano de mi vida. Y esto no es una declaración de que el cristiano va a ser perfecto. A veces nos vamos por la parte más fácil. No, esto no es una declaración de que el cristiano es perfecto. Nunca se ha predicado en la palabra o enseña la palabra de que el creyente va a ser perfecto. No, es una obediencia al Señor, que nos vamos a equivocar, y cuando nos equivocamos hay una confesión de pecado. El verdadero cristiano nunca justifica su pecado. Yo se lo he dicho a usted. Toda persona que anda diciéndole a usted, es que todos pecamos, mire, esa persona tiene que examinar su cristología. Hermano, pero es que estás actuando mal, estás en pecado. Hermano, es que todos pecamos. A ver, dígame quién es perfecto. Esa persona tiene que evaluar. Porque el verdadero cristiano nunca justifica su pecado. Y cuando es confrontado porque está pecando, esa no es su respuesta. Su respuesta debe decir, sí, hermano, ayúdeme, estoy en pecado, quiero salir de esa situación. El que se justifica con el pecado de otro, yo tengo razones para creer otra cosa. El verdadero cristiano no cuestiona la ley de Dios. No se queja de la ley de Dios. Ay, es que es muy duro, es muy difícil. El verdadero cristiano lo único que hace es deleitarse en la ley de Dios, porque es justa, es verdadera, es perfecta, es buena, es santa. No es gravosa, se deleita en ella. El creyente no es perfecto, pero ama la voluntad de Dios y quiere vivir conforme a ella. Y cuando no puede vivir conforme a ella, se duele delante de él y grita, como gritó el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará? Y corre a los brazos del único que lo puede librar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará. O sea, no es decir únicamente yo creo en Él. ¿Sabe qué dice? Vaya a primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Quiero probárselo una vez con otro pasaje más, de que es que no es simplemente decir, amados hermanos, porque es que hoy todo el mundo se cree cristiano. No es simplemente pensar, soy cristiano porque voy a la iglesia. No, 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 no. Tú no eres cristiano porque vienes a la iglesia. A pesar de que el cristiano va a la iglesia o se congrega. Suena contradictorio, suena paradójico, pero no. Tú no eres cristiano porque vienes, pero si eres cristiano te congregas. Miren lo que dice Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si yo le pregunto a usted cuál sería una palabra clave allí, ¿usted qué me diría? ¿Ah? Permanecer, dice el hermano, rápido. ¿Qué diría? Andar, ¿cuál más? Anduvo, ¿qué más? Debe. Ok, si ve, todos se fueron por las más fáciles. Y estoy diciendo, y no estoy diciendo que están correctos, sí, sí son palabras clave, pero hay una más clave todavía. El que dice, el que confiesa que permanece en él, ¿qué tiene que hacer entonces? Bueno, usted dice que cree en él, bueno, ande como él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? ¿Cómo fue su estilo de vida? ¿Cómo fue su praxis? ¿Cómo fue su praxis? ¿Cómo fue? Así que no es suficiente decir, yo creo en él, me voy con él a la Nueva Jerusalén. No, muy bien. Bueno, ahora ande como él anduvo. ¿Está usted dispuesto
a que Cristo gobierne su vida? Sí, vea, por eso esto a veces no es muy motivador, porque es más motivador que yo venga y predique 5 pasos para ser como Nehemías. 5 pasos para que derribes tu David. ¿Sí? Eso es más motivador. Tu Goliat, perdón, esos 5 pasos para que derribes tu Goliat. Están despiertos, el roto están dormidos porque todos dijeron amén. 5 pasos, te voy a dar 5 piedras para que derribes a tu Goliat. ¿Cómo matar al león que te salga al camino? Yo vengo a que me digan eso y me vienen a decir que me examine porque posiblemente estoy engañado. Según Cristo, no el pastor Klinger, según Cristo, las únicas personas que van a entrar al reino de los cielos son las que están haciendo la voluntad de Dios. No son palabras mías, yo solamente les estoy diciendo, no son los que digan Señor, Señor, y aunque para entrar tengo que reconocerlo como Señor, no es el que diga yo lo amo, aunque tengo que amarlo, no es el que haga milagros y todas esas cuestiones, es el que viva su estilo de vida haciendo la voluntad de Dios. Una muy buena pregunta sería, ¿cuál? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Esto va ligado a la palabra Señor. Dijimos que Señor significa el que está a cargo, el que pone las normas. Así que hacer la voluntad de Dios es que yo rindo mi voluntad a su voluntad. Un ejemplo de ello es María. María le dijo, Señor, haz conmigo conforme a tu palabra. Otro ejemplo es Abraham. Abraham, deja tu tierra y tu parentela y sal corriendo a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Se levantó y salió y se fue. Otro ejemplo es Abraham, toma a tu único hijo Abraham y ve a tal lugar y allí sacrifícamelo. Y Abraham ni siquiera le dijo nada a Sara, salió calladito y se fue. Y le podría seguir buscando ejemplos. Hacer la voluntad de Dios es rendir mi voluntad a Dios. Es rendir mi voluntad a aquel al cual yo clamo como mi Señor. De manera que yo deseo que solo Él y Él reine en mi vida. Que Él ponga mi vida en orden, aunque muchas veces tenga que renunciar a las cosas que a mí me gustan, o a las cosas que yo quiero, o a los planes que yo tengo. Vivir conforme a su voluntad es vivir conforme a sus deseos y no conforme a mis deseos. Vivir conforme a su voluntad es vivir para Él y por Él. Hacer la voluntad de Dios significa que mis pensamientos, mis intenciones o mis motivaciones son reguladas por los preceptos de Dios, mas no por mí. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y lo digo una vez más. Yo sé que esto a la oveja la llena de gozo, a la cabra lo toma como una licencia para hacer lo que se le da la gana. Pero bueno. Hacer la voluntad de Dios o vivir en la voluntad de Dios no es una obediencia perfecta o sin pecado, sino que es una obediencia sincera. A veces nos vamos a equivocar, a veces vamos a pecar, pero nuestra obediencia es una obediencia sincera. No es una obediencia forzada, no es una obediencia mecánica, es una obediencia, es una obediencia estimulada por el amor. Con una obediencia forzada. Cuando su papá le dice, lave los platos si usted no quiere ir. Y su papá dice, o lo lavo o lo doy correa. Y se para con la correa o la chancla al lado y usted está ahí. Eso es una obediencia forzada. La obediencia a Cristo no es forzada. Algunos niños dicen, ¿la chancla qué es eso? Pregunte a los mayores de qué, de quizás, no sé, de 25 para arriba sabemos lo que es la chancla voladora. Conocemos muy bien eso. Y con buena puntería. Eso es una obediencia forzada.
El cristiano, la oveja, su obediencia es por amor. Y como decíamos el miércoles, yo no lo obedezco para que me bendiga. No, como ya me bendijo, soy obediente. Y obedezco por amor. Hermano, perdóneme que le diga esto, o amigo. Si yo lo que acabo de describir no describe tu vida, es mi responsabilidad como pastor de esta congregación decirle que estás engañado y no vas camino al cielo. Y eres uno de los que va a escuchar: apartados de mí, nunca os conocí. Yo le soy sincero, muchas veces en esta semana mientras meditaba y estudiaba en esto, me tuve que parar y preguntarme a mí mismo: ¿seré yo maestro? Le soy sincero. Y todo cristiano que ame su vida debe hacerlo diariamente, examinar su vida. Así que solo el que hace la voluntad de Dios. Todos aquellos que están confiando en las cosas externas, confiando en que me porté bien, en que me porté mal, en mi oración de fe y todas esas cuestiones, el juez ese día les dirá: nunca os conocí. Mire, versículo 23. Sé que todos los que estamos aquí deberíamos prestar atención a esto. Niños, jóvenes, adultos. Yo espero que los niños me estén entendiendo, que sus oídos estén abiertos, los de los jóvenes estén abiertos, los de los adultos, sus oídos estén abiertos. Y yo no quiero que usted en este momento esté pensando en cuánta Biblia usted sabe. Yo quiero que usted en este momento esté pensando en cómo estoy viviendo esa Biblia que sé. Mire, versículo 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora mire esa palabra nunca. Porque esa palabra nunca juega un papel importante en el autoengaño, en lo que estamos diciendo, hermanos. Creo que las personas que están autoengañadas, o las que Jesús menciona aquí en este pasaje, que han hecho todas las actividades que Jesús estaba diciendo ahí, nunca se les cruzó por la mente la posibilidad de que no fueran cristianas. Nunca se les pasó por la mente la posibilidad de que no eran herederos de las bienaventuranzas del reino. Pero Jesús les dice: ustedes estaban perdidos. Les declararé: nunca los conocí. Es decir, no tengo nada que ver con ustedes. Aunque me haya llamado Señor, aunque me haya reconocido como mi nombre, Adonai, no tuve contacto con ustedes. Se han engañado todo el tiempo pensando que eran apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe una cosa? El autoexamen no es muy popular. Yo vi una frase o una imagen hace unas semanas de alguien que publicó, que dijo, era una persona sentada sin cabeza, y en las manos tenía la cabeza y tenía un libro aquí, y decía: no hay nada más difícil que autoexaminarse a uno mismo o autoestudiarse a uno mismo. Y esa frase, 100% de acuerdo. Hermano, el autoexamen no es muy popular. Es más fácil el examen. Vamos a examinar el pastor, a ver cómo está viviendo el pastor. A ver si es marido de una sola mujer. A ver si tiene sus hijos en regla. Vamos a examinar eso. Vamos a examinar, y pongo el ejemplo mío para no poner el ejemplo de alguien más para no tener problemas. Vamos a examinar a ver cómo se comportan los hijos del pastor. Eso es fácil. Pero cuando tengo que empezar a examinar mi matrimonio, mis hijos, ahí empiezan los problemas. Porque mi terroncito de azúcar nunca hace nada. No, el terroncito mío de azúcar nunca hace malo. Mi terroncito nunca me dice mentiras. O sea, no, 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 no. Sigue creyendo que su hijo no dice mentiras. Yo le creo a la Biblia. Los hijos dicen mentiras. En el corazón del muchacho hay necedad. Yo le creo a la Biblia. Si usted le cree a su hijo, allá usted. Pues yo le creo a la Biblia.
Es difícil examinarnos a nosotros. Es difícil examinarlo. Pero Pablo en 2 Corintios capítulo 3, si no me falla la memoria, lo dice claramente. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Ahora aclaro una cosa aquí, cuando Jesucristo dice, nunca os conocí, yo quiero aclarar esa palabra conocer para que no entremos en conflictos. Aquí Jesús no está diciendo que Él no estuvo consciente de la existencia de esas personas. No, porque Cristo todo ¿qué? Lo sabe. Él conoce, a ver, cada persona que ha estado en el mundo, cada persona que está en el mundo y cada persona que estará en el mundo, Él la conoce por nombre. Porque todo está desnudo a Él. El Salmo 119 lo dice. Todo está desnudo ante sus ojos. Así que esa palabra conocer no es que Jesús está diciendo, yo no sabía quién eras. Apenas te vengo a ver, ¿de dónde saliste tú? No, 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 no. Eso sería una herejía. Y eso doctrinal, teológicamente estaría incorrecto. Iría en contra del atributo de Dios, omnisapiente. El conocer aquí en este pasaje significa estar en una relación especial con Él. El comentarista William Henderson dice sobre esta frase. Hay un conocimiento del corazón, esto es, del amor que elige, de aceptación, de amistad y de comunión. Ahora Jesucristo le está diciendo, apartados de mí, yo nunca los elegí, yo nunca los acepté, nunca tuve amistad con ustedes, nunca tuve comunión con ustedes, apartados de mí. En el día del juicio se darán cuenta que estuvieron engañados. No importa, a ver, lo pienso rápido antes de decirlo. Sí cabe. No importa cuál sea su concepto de la elección de Dios, no importa cuál sea su posición en cuanto a la elección de Dios. Jesucristo le dice aquí, nunca los elegí. Nunca. Aunque hayan hecho todo lo que hicieron en mi nombre. Nunca. Nunca tuve nada que ver con ustedes. Aunque me llamaste Señor, nunca fui tu Señor. Aunque sentías mucho aprecio en mí, nunca me amaste verdaderamente. ¿Qué aprendemos de esto, mis hermanos y amigos, el día de hoy? Que lo más importante no es interesarnos en las actividades. Lo más importante no es interesarnos por los resultados, sino por nuestra relación de conocimiento con el Señor. ¿Lo conocemos o Él nos conoce? Alguien puso este ejemplo, un predicador, y lo voy a decir rápidamente. Es como si yo voy a la Casa Blanca hoy y digo, yo conozco al presidente Joe Biden, déjenme entrar. ¿Usted cree que me van a dejar entrar porque yo simplemente digo que lo conozco? Solamente si él sale y dice, oh sí, yo conozco a Klinger, déjenlo entrar. Me conoce Dios. Y no estoy hablando del conocimiento de que Él sabe que sí, Él sabe que tú existes y sabe hasta cuántos cabellos tienes. Aunque yo tengo poquitos, tal vez lo sabe. Él me conoce con amor. Me conoce como en esa comunión. Y mire lo que sigue diciendo el pasaje, ¿no? Para avanzar, porque quería tocarlo todo hoy. Dice, entonces declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, esa palabra maldad del verbo anominia literalmente significa transgresión de la ley. O también significa vivir sin ley. La maldad de estos hombres y mujeres
consistía en que despreciaban la voluntad de Dios. Y yo quiero que usted lo conecte. Versículo 21 dice, solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. Versículo 22 le dice, hacedores de maldad. O sea, la maldad de ellos era que vivían alejados de la voluntad del Padre. Vivían haciendo lo que se les da la soberana voluntad. Ellos vivían su relación con Dios a su manera. Servían a Dios a su manera. Por eso escucharon esas palabras, apartaos de mí. Somos salvos por la fe. Yo lo creo, la Biblia lo enseña. Pero esa fe va mucho más a un simple entendimiento intelectual. Esa fe, la fe verdadera, me lleva a mí a la obediencia. Dios le dijo ¿a quién le dijo? A Saúl por medio de Samuel. Se complace Dios de los holocaustos, de los sacrificios, pero a Dios lo que más le agrada es que se le preste atención y se obedezca a su palabra. Obediencia. Sí, puedes tener la fe que quieras. Y usando la terminología de los mercaderes de la fe, que puedas tener una fe que mueva la montaña de la izquierda a la derecha. Pero si en tu vida no hay obediencia, esa fe es vana. Es la fe de los demonios. Los demonios tienen fe, sí, ellos creen en Dios y tiemblan. Pero su fe es una fe vana. ¿Por qué es vana? Porque no ha afectado su vida. ¿Ha cambiado la vida de los demonios saber que Dios es Dios? Siguen igual. Cuando no hay obediencia a la voluntad de Dios, hermano, tenemos razones para dudar de que esa fe no es una fe verdadera. Aquí digo lo que dijo el pastor Sugel Michelin. Si dices que, sí, a ver qué es lo que dice. Ok, si dices que eres sin importar cómo vivas, o sea, si dices que eres salvo, sin importar cómo vivas, no, el que vive como le da la gana, sin someterse al señorío de Cristo, se está engañando a sí mismo si cree que va camino al cielo. Pero no es porque perdió la salvación, es porque nunca la tuvo. Si tú vives como se te da la gana, salvo siempre salvo. Si tú vives como se te da la gana, si no te sometes al señorío de Cristo, estás engañado. Tú no vas para el cielo. Y no es porque en algún momento hayas perdido tu salvación, es porque nunca la has tenido. La Biblia dice claramente que el que tiene la esperanza de verlo se purifica a sí mismo día a día, porque sabe que lo va a ver un día cara a cara. Hermano, debemos evaluarnos con objetividad. Debemos evaluarnos sinceramente, porque posiblemente nuestra esperanza está en cosas equivocadas. No dejes que tu confianza te ciegue. No dejes que tu conocimiento bíblico te ciegue. Y pon atención a la advertencia de Dios en este pasaje. No hagamos oídos sordos a este pasaje, porque esa declaración va a ser tenebrosa, hermano. Y si Jesús lo dijo aquí, es porque muchas personas que han estado en congregaciones locales van a escuchar esas palabras ese día. Tu confesión tiene que ir acompañada de obediencia. Es más, lo pongo de esta manera, la obediencia es el fruto de esa confesión. ¿Quiénes son esos hacedores de maldad entonces? Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre realizamos milagros. Cristo los llama hacedores de maldad, porque todo lo que hicieron
lo hicieron para agradarse a ellos, lo hicieron en el nombre de ellos, usando el nombre de Dios. Y Jesús dice, nunca os conocí. ¿Sabe? Déjeme decirle algo rápido para terminar. Hay razones o causas comunes del autoengaño. Y una de las causas comunes del autoengaño, hermano, es la falsa doctrina, es la falsa seguridad de tu salvación. Es decir, yo sé que soy salvo cuando en realidad no soy salvo. En segundo lugar, hermano, la negativa a examinarte a ti mismo. Tenemos que examinarnos. Y debemos examinarnos a la luz de estos pasajes. Primera de Juan 2:6, el que dice, si tú dices que estás en Él, si tú dices creer en Él, si tú dices amarlo a Él, examina tu vida, examina los frutos de tu vida, porque posiblemente esa confesión que tú hiciste no fue una confesión verdadera. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Espíritu Santo, a la luz de esta palabra, queremos examinar nuestras vidas, oh Dios. Señor, en este lugar hay personas que en fe, en arrepentimiento, como dice tu palabra, están en sus delitos y pecados. Señor, mi oración es para que tú hayas abierto su corazón, hayan visto la necesidad de ti y puedan llegar a ti en fe y en arrepentimiento. Padre, pero también tenemos un grupo de personas que quizás creemos que somos salvos, quizás porque nos congregamos, porque tenemos conocimiento bíblico, porque predicamos, porque estamos involucrados en actividades, áreas de servicio en la congregación. Señor, pero existe la posibilidad de que no seamos, porque nuestro estilo de vida no está alineado a tu palabra. Señor, si habemos algunos aquí, que tu Espíritu Santo nos haya despertado esta mañana y nos haya permitido ver la realidad de nuestras vidas, que nuestra vida no está alineada con lo que confesamos. Y realmente hoy podamos llegar a ti en fe y en arrepentimiento. Que podemos llegar a ti buscando perdón. Y que realmente hoy podamos decir, realmente nací de nuevo. Soy hijo de Dios. Señor, para no escuchar esas palabras al final, cuando ya no va a haber esperanza. Señor, y también hay el grupo de aquellos que verdaderamente son salvos. Aquellos que están caminando en tu voluntad, que te confiesan como Señor, que te aman y que viven de acuerdo a tu voluntad. Señor, mi oración es para que, lejos de llenarnos de orgullo, Señor, podamos seguir dependiendo de ti y nuestra fe se pueda fortalecer en ti. Señor, oramos para que tú intervengas hoy, porque a quien más podemos acudir si no es a ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti hay vida, solo en ti hay esperanza.
Padre, gracias. Señor, que tu palabra haya cabida en cada corazón. Permite que tu palabra pueda caer en esos corazones de tierra fértil, donde esa semilla de tu palabra pueda germinar y dar más y más fruto. Señor, y si hay algún terreno duro, algún terreno pedregoso, algún terreno de espinas, Señor, oramos a ti en esta mañana para que ese terreno tú puedas obrar en él, porque solo tú puedes hacer la obra y llegue la salvación a esas vidas. En el nombre de Cristo Jesús, quedamos en tus manos, mi Señor. A ti sea la gloria.